Hola amigos, bienvenidos a este canal Amiga de Fe. Mi nombre es Flor. Les doy la bienvenida a un día más de lectura bíblica. Para las personas que están aquí por primera vez, les quiero dejar saber que este plan bíblico que estamos haciendo actualmente lo iniciamos en el mes de marzo. Y la verdad es que inicié este plan en el mes de marzo para atraer a aquellas personas que nunca iniciaron un plan por diversas razones. No sé, tal vez nunca iniciaste un plan por problemas de salud, por problemas que estabas teniendo familiares, por, no sé, diversas razones por las cuales no iniciamos un plan en el mes de enero. Pero también a veces, entre más dejamos que pase el tiempo, sentimos como que ya es demasiado tarde, mejor lo hago el año que entra, mejor ahí lo hago después. Pero realmente te quiero decir que nunca es tarde para empezar a leer la palabra de Dios. Y más que nada con este plan de un año, creo que lo más importante para mí es crear ese hábito y animar a otras personas a que también empiecen a crear ese hábito de leer la palabra de Dios, porque es algo muy importante. Entonces, como dije, si es tu primera vez aquí, espero y te puedas suscribir al canal para que no te pierdas de ningún video de este plan de un año y te sientas animado, que no importa si es tu primer día leyendo la Biblia, si es tu primera vez levantando la Biblia en mucho tiempo, no importa, porque creo que estás haciendo algo que es del agrado del corazón de Dios, y espero que continúes en esa ruta. Así que antes de comenzar con la lectura, no sé si ya lo dije, pero vamos a estar leyendo los capítulos 13, 14 y el capítulo 15 de Primera de Samuel. Así que vamos a iniciar con una oración. Señor, nuevamente te doy las gracias por este día, te doy las gracias por tu misericordia que es nueva y que abunda cada día, Señor. Yo creo que nunca nos damos cuenta, Señor, y nunca nos daremos cuenta de qué tan grande es tu misericordia para con nosotros, Señor, aun cuando nosotros no la merecemos, aun cuando en nuestros mejores momentos nuestro corazón sigue lleno de tanta maldad, lleno de tantas cosas malas, Señor. Te pido, Señor, que aún así tú te compadezcas de nosotros cada día, Señor, y que mires nuestro esfuerzo, Padre, de querer estar cerca de ti, de querer aprender de tu palabra, de querer conocer más acerca de ti a través de tu palabra, Señor, que tú honres esos esfuerzos, Padre. Te pido que sea tu Espíritu Santo fluyendo y hablando a nuestras vidas, que sea Él ministrando a nuestros corazones tu palabra, Señor, enseñándonos, Señor, cada cosa que nosotros no entendamos, Señor, que con el tiempo, Señor, y con la constancia podamos llegar a entender tu palabra un poquito más cada día, Señor. Sabemos que nunca la vamos a comprender en su totalidad, ni en esta vida, Señor, pero tal vez en la próxima sí, Señor. De cualquier manera, Señor, quédate con nosotros y sé tú, Señor, fluyendo, ministrando, sé tú enseñándonos tu palabra, Espíritu Santo. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos, que bendigas sus familias, que bendigas sus hijos y que tú les ayudes en el día a día, Señor, con las dificultades y con los retos a los que ellos se enfrentan. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar en el capítulo 13, guerra contra los filisteos. Saúl era mayor de edad cuando comenzó a reinar en Israel, y cuando llevaba ya algunos años reinando, escogió 3,000 soldados entre los israelitas. 2,000 se quedaron con él en Micmas y en los montes de Betel, y los otros 1,000 se quedaron con Jonatán en Gabá de Benjamín. Al resto de la gente Saúl le ordenó volver a casa. Jonatán acabó con la guarnición filistea que estaba en Gabá, y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl mandó tocar la trompeta en todo el país para poner sobre aviso a los hebreos. Todos los israelitas supieron que Saúl había acabado con la guarnición filistea y que por eso los filisteos aborrecían a los israelitas. Así que el ejército se reunió con Saúl en Gilgal. Los filisteos a su vez se juntaron para luchar contra los israelitas. Tenían 30,000 carros de combate, 6,000 soldados de caballería y una infantería tan numerosa como la arena del mar. Luego se dirigieron a Micmas y establecieron su campamento allí, al oriente de Betabén. Los israelitas se vieron en grave aprieto, pues de tal manera fueron atacados por los filisteos que tuvieron que esconderse en cuevas y hoyos, y entre las peñas, y en zanjas y pozos. Muchos de ellos
Cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y de Galaad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal, y todo su ejército lo seguía lleno de miedo. Allí esperó Saúl 7 días según el plazo que le había indicado Samuel, pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzaba a irse. Entonces Saúl ordenó: tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo. Pero Samuel le dijo: ¿por qué has hecho eso? Saúl respondió: cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal, sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Y creo que es aquí donde comienza la caída de Saúl, porque como sabemos, Dios ya había establecido un orden para ofrecer los sacrificios, y sabemos que la tribu de Leví era la que le correspondía todas estas cosas pertenecientes al tabernáculo y a los holocaustos, a los sacrificios. Entonces Saúl tuvo en poco estas cosas y se desesperó y dijo: bueno, lo voy a hacer yo porque Samuel no llega. Y prácticamente como diciendo: ¿qué más da? Me toca a mí hacerlo. Samuel le contestó: lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Enseguida Samuel se fue de Gilgal para seguir su camino. El resto del ejército siguió a Saúl para entablar combate. Y de Gilgal llegaron a Gabaa de Benjamín. Allí contó Saúl las tropas que le acompañaban, y eran unos 600 hombres. Saúl y su hijo Jonatán y las tropas que iban con ellos se quedaron en Gabaa de Benjamín, mientras que los filisteos acamparon en Micmas. Aunque 3 grupos de guerrilleros filisteos salieron de su campamento, uno de ellos se dirigió hacia Ofra, en la región de Saúl. Otro fue hacia Betorón y el tercero hacia la colina que se eleva sobre el valle de Seboín, hacia el desierto. Y saben una cosa, yo me pregunto, bueno, Saúl, claro, se equivocó, ¿verdad? Al hacer algo que no le tocaba a él, al tomarse esa libertad. Y también, como lo dije, sobre todo siento que para Dios era un menosprecio muy grande. Y creo que por esa razón Dios tomó esa decisión de quitar a Saúl y entregarle el reino a David. Pero más allá, yo me pregunto si en ese momento, ¿verdad? En vez, porque como aquí, como estuvimos leyendo, Saúl, en vez de humillarse, en vez de pedir perdón, en vez de dejar a un lado lo que estaba haciendo, él continuó, y la palabra nos dice que pues él se fue para seguir adelante con esta batalla. Pero yo me pregunto si él se hubiera detenido, si él se hubiera humillado en ese momento en la presencia de Dios y le hubiera pedido perdón por esta ofensa tan grande que él cometió en contra del Señor. Yo me pregunto si Dios lo hubiera perdonado y si su final hubiera sido diferente, pero no miramos. Creo que en ese punto Saúl ya había perdido la sensibilidad y ya la fama, el poderío se le había subido a la cabeza. Pero bueno, vamos a continuar en el capítulo 13. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, porque los filisteos pensaban que de esa manera los hebreos no podrían fabricar espadas ni lanzas. Todos los israelitas tenían que recurrir a los filisteos para afilar cada cual su reja de arado, su azadón, su hacha o su pico. Se cobraban 2/3 de siclo por afilar rejas y azadones y 1/3 de siclo por afilar las hachas y arreglar las aguijadas.
Por lo tanto, ninguno de los que acompañaban a Saúl y Jonatán tenían espada o lanza el día de la batalla. Solo ellos dos las tenían. Mientras tanto, un destacamento filisteo avanzó hacia el paso de Micmas. Capítulo 14. Hazaña de Jonatán. Cierto día Jonatán, el hijo de Saúl, dijo a su ayudante: ven, crucemos el río y ataquemos al destacamento filisteo que está al otro lado. Pero Jonatán no dijo nada de esto a su padre, que había acampado en el extremo de una colina y estaba debajo de un granado en un lugar donde trillaban trigo, acompañado por una tropa compuesta de 600 hombres. El encargado de llevar el efod era Ahías, que era hijo de Ahitob y sobrino de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Eli, el sacerdote del Señor en Silo. La gente no sabía que Jonatán se había ido. Mientras tanto, él trataba de llegar hasta donde se encontraba el destacamento filisteo. El paso estaba entre dos grandes peñascos llamados Boses y Sene, uno al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Gabá. Y Jonatán dijo a su ayudante: anda, vamos al otro lado hasta donde se encuentra el destacamento de esos paganos. Quizá el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. Haz todo lo que tengas en mente, que estoy dispuesto a apoyarte en tus propósitos, respondió su ayudante. Entonces Jonatán le dijo: mira, vamos a pasar al otro lado a donde están esos hombres y dejaremos que nos vean. Si nos dicen que esperemos a que bajen hasta donde estamos, nos quedaremos allí y no subiremos a donde ellos están. Pero si nos dicen que subamos, lo haremos así, porque eso será una señal de que el Señor nos dará la victoria. Así pues, los dos dejaron que los filisteos del destacamento los vieran, y estos al verlos dijeron: miren, ya están saliendo los hebreos de las cuevas en que se habían escondido. Y enseguida les gritaron a Jonatán y a su ayudante: suban a donde estamos, que les vamos a contar algo. Entonces Jonatán le dijo a su ayudante: sígueme, porque el Señor va a entregarlos en manos de los israelitas. Jonatán subió trepando con pies y manos, seguido de su ayudante. A los que Jonatán hacía rodar por tierra, su ayudante los remataba enseguida. En este primer ataque, Jonatán y su ayudante mataron a unos 20 hombres en corto espacio. Todos los que estaban en el campamento y fuera de él se llenaron de miedo. Los soldados del destacamento y los grupos de guerrilleros también tuvieron miedo. Al mismo tiempo hubo un temblor de tierra y se produjo un pánico enorme. Los centinelas de Saúl, que estaban en Gabá de Benjamín, vieron a los filisteos correr en tropel de un lado a otro. Entonces Saúl dijo al ejército que lo acompañaba: pasen revista para ver quién falta de los nuestros. Al pasar revista se vio que faltaban Jonatán y su ayudante, y como ese día el efod de Dios se hallaba entre los israelitas, Saúl le dijo a Ahías: trae aquí el efod de Dios. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento filisteo iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: ya no lo traigas. Enseguida Saúl y todas sus tropas se reunieron y se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión que había entre los filisteos que acabaron matándose entre sí. Además, los hebreos, que desde hacía tiempo estaban con los filisteos y habían salido con ellos como parte de su ejército, se separaron al otro lado de los israelitas que acompañaban a Saúl y Jonatán. Y cuando los israelitas que se habían refugiado en los montes de Efraín supieron que los filisteos huían, se lanzaron a perseguirlos y a darles batalla. El combate se extendió hasta Betabén, y el Señor libró a Israel en esta ocasión. Juramento de Saúl. Sin embargo, los israelitas estaban muy agotados aquel día, pues nadie había probado alimento, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento diciendo: maldito aquel que coma algo antes de la tarde, antes de que yo me haya vengado de mis enemigos. Y el ejército llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Cuando la gente entró en el bosque, la miel corría como agua, pero nadie la probó siquiera, por miedo al juramento.
Pero Jonatán, que no había escuchado el juramento bajo el cual su padre había puesto al ejército, extendió la vara que llevaba en la mano, mojó la punta en un panal de miel y comió de ella, con lo cual se reanimó enseguida. Entonces uno de los soldados israelitas le dijo: tu padre ha puesto al ejército bajo juramento y ha dicho que quien hoy coma alguna cosa será maldito. Por eso la gente está muy agotada. Jonatán respondió: mi padre ha causado un perjuicio a la nación. Mira qué reanimado estoy después de haber probado un poco de esta miel, y más lo estaría la gente si hubiera comido hoy de lo que le quitó al enemigo. Y qué tremenda habría sido la derrota de los filisteos. Aquel día los israelitas derrotaron a los filisteos luchando desde Micmas hasta Ajalón, pero el ejército israelita estaba muy agotado. Así que finalmente se lanzó sobre lo que se le había quitado al enemigo, y tomando ovejas, vacas y becerros, los degollaron en el suelo y comieron la carne con sangre y todo. Pero algunos fueron a decirle a Saúl: la gente está pecando contra el Señor, porque está comiendo carne con sangre. Entonces Saúl dijo: son ustedes unos traidores, tráiganme hasta aquí rodando una piedra grande. Además, hablen con la gente y díganles que cada uno me traiga aquí su toro o su oveja, para que ustedes los degüellen y coman, y no pequen contra el Señor comiendo carne con sangre. Esa misma noche cada uno llevó personalmente su toro y lo degollaron allí. Saúl, por su parte, construyó un altar al Señor, que fue el primero que le dedicó. Después propuso Saúl: bajemos esta noche a perseguir a los filisteos y hagamos un saqueo hasta el amanecer, sin dejar vivo a ninguno. Todos respondieron: haz lo que te parezca mejor. Pero el sacerdote dijo: antes que nada, consultemos a Dios. Entonces Saúl consultó a Dios: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de los israelitas? Pero el Señor no le respondió ese día. Por lo tanto, Saúl dijo: acérquense aquí todos los jefes del ejército y averigüen quién ha cometido hoy este pecado. Juro por el Señor, el Salvador de Israel, que aunque haya sido mi hijo Jonatán, tendrá que morir. Nadie en el ejército respondió. Por eso Saúl dijo a todos los israelitas: pónganse ustedes de este lado, y del otro lado nos pondremos mi hijo Jonatán y yo. Haz lo que te parezca mejor, contestó la tropa. Entonces Saúl exclamó: Señor y Dios de Israel, ¿por qué no has respondido hoy a tu servidor? Si la culpa es mía o de mi hijo Jonatán, al echar las suertes saldrá el Urim. Pero si la culpa es de Israel, tu pueblo, al echar las suertes saldrá el Tumim. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó libre de culpa. Luego Saúl dijo: echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán, por lo cual dijo Saúl a Jonatán: confiésame lo que has hecho. Jonatán confesó: realmente probé un poco de miel con la punta de la vara que llevaba en la mano, pero aquí estoy dispuesto a morir. Saúl exclamó: que Dios me castigue con toda dureza si no mueres, Jonatán. Pero el pueblo respondió a Saúl: ¿cómo es posible que muera Jonatán si ha dado una gran victoria a Israel? Nada de eso. Por vida del Señor, que no caerá al suelo ni un solo pelo de su cabeza, porque lo que ha hecho hoy lo ha hecho con la ayuda de Dios. De este modo el pueblo libró a Jonatán de morir. Saúl a su vez dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su territorio. Así pues, Saúl tomó posesión del reino de Israel y en todas partes combatió contra sus enemigos, que eran Moab, Amón, Edom y el rey de Soba y los filisteos. Y donde quiera que iba vencía. Reunió un ejército y venció a Amalec, librando así a Israel de las bandas de salteadores. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Sus dos hijas fueron Merab la mayor y Mical la menor. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimaas. El general de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel.
La guerra contra los filisteos fue muy dura durante toda la vida de Saúl. Por eso Saúl alistaba en su ejército a todo hombre fuerte y valiente. Capítulo 15. El Señor rechaza a Saúl. Un día Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió para consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venía de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos junto con todas sus posesiones, y no les tengas compasión. Mata hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y también toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl mandó llamar al pueblo y le pasó revista en Telaim. Eran 200,000 hombres de infantería y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl se dirigió a la capital de Amalec y tomó posiciones junto al arroyo, y dijo a los kenitas: apártense, salgan de en medio de los amalecitas, para que no los destruya a ustedes junto con ellos, pues ustedes se portaron bien con los israelitas cuando venían de Egipto. Los kenitas se apartaron de los amalecitas. Entonces Saúl atacó a los amalecitas desde Ávila hasta la entrada de Shur, que está en la frontera de Egipto, y los derrotó. Tomó prisionero a Agag, su rey, y mató a filo de espada a todo su ejército. Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agag, y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Luego el Señor le habló a Samuel y le dijo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se quedó muy molesto y durante toda la noche estuvo rogando al Señor. A la mañana siguiente madrugó para ir al encuentro de Saúl, pero le avisaron de que éste se había ido a Carmel, que allí se había levantado un monumento y que luego, dando un rodeo, había continuado hacia Gilgal. Entonces Samuel fue a donde estaba Saúl, el cual le dijo: el Señor te bendiga, ya he cumplido la orden del Señor. ¿Qué significan entonces esos balidos de ovejas y esos bramidos de toros que estoy escuchando?, respondió Samuel. Los han traído de Amalec, contestó Saúl, porque la gente ha conservado las mejores ovejas y los mejores toros para ofrecerlos en sacrificio al Señor tu Dios, pero hemos destruido lo demás. Calla, que te voy a comunicar lo que el Señor me dijo anoche, le interrumpió Samuel. Habla, respondió Saúl, y Samuel le dijo: ¿no te considerabas tú de poca importancia? Claro, ¿verdad? Lo que les había dicho en el otro video, que la actitud, la persona de Saúl totalmente diferente, y miren cómo se ha elevado él mismo. Y aquí mismo se lo dice Samuel: ¿no te considerabas tú de poca importancia? Sin embargo, has llegado a ser jefe de las tribus israelitas, y el Señor te ha consagrado como rey de Israel. Ahora bien, si el Señor te envió con la orden estricta de destruir a esos pecadores amalecitas y de atacarlos hasta acabar con ellos, ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos del Señor? Saúl contestó: yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que él me encomendó. He traído prisionero a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero la tropa se quedó con ovejas y toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para sacrificarlos en honor del Señor tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca, y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros.
tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: sí, he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y tus instrucciones, porque tuve miedo de la gente y atendí su petición. Pero yo te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel, porque tú has rechazado el mandato del Señor y ahora él te rechaza como rey de Israel. Samuel se volvió para marcharse, pero Saúl lo agarró por el borde de su capa y se la desgarró. Entonces Samuel le dijo a Saúl: de esta manera el Señor ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel. Te lo ha quitado para entregárselo a un compatriota tuyo, que es mejor que tú, porque Dios, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente, pues no es un simple hombre para arrepentirse. Este versículo también se encuentra, me parece que en el libro de Números, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo he pecado, repitió Saúl, pero te ruego que ante los ancianos de Israel y ante todo el pueblo me sigas respetando como rey. Así que vuelve conmigo para adorar al Señor tu Dios. Y aquí en este punto yo me pregunto si realmente Saúl se había arrepentido. Sabemos que Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Entonces Dios sabía lo que Saúl iba a hacer. Él sabía que lo iba a desobedecer. Y más allá, ya conocía de antemano el corazón de Saúl. Entonces aquí en este momento, cuando viene Samuel y le declara todas estas cosas a Saúl, yo realmente me pregunto aquí si Saúl estaba arrepentido. Yo creo que tal vez él estaba sintiendo remordimiento, tal vez sí estaba sintiendo culpabilidad, pero sabemos que sentir remordimiento y sentir culpabilidad no es lo mismo que sentir un arrepentimiento genuino. Y creo yo que esa fue la razón por la cual más adelante, o sea, él va así. Saúl va así, de esta manera, va de mal en peor, y realmente creo que la razón es porque no hubo un arrepentimiento genuino en su corazón. No hubo una búsqueda genuina de su parte hacia Dios, de decirle: perdóname por haberte fallado, porque ya aquí en este punto ya era la segunda vez. Y realmente creo que esa fue la razón por la cual Dios decidió quitarle el reino. No porque se equivocó, no porque pecó, sino porque no hubo un arrepentimiento genuino de su parte. Samuel volvió entonces con Saúl, y éste adoró al Señor. Luego Samuel ordenó: traigan ante mí a Agag, rey de Amalec. Agag se presentó muy tranquilo ante Samuel, pensando que ya había pasado el peligro de una muerte amarga. Pero Samuel le dijo: con tu espada dejaste sin hijos a muchas mujeres, pues igual que ellas quedará tu madre. Y sin más, Samuel lo descuartizó en Gilgal ante el Señor. Después se fue a Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gabá de Saúl. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque le causó mucha tristeza que el Señor se hubiera arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel. Capítulo 16. Ya me estaba adelantando. La verdad que les digo que a mí me gusta mucho este libro. Me gusta mucho la historia de Saúl, de Samuel, de David. Y bueno, acá más adelante en el capítulo que estaba a punto de leer yo, en el capítulo que estaba a punto de comenzar a leer, capítulo 16, vemos cómo Samuel le llora a Saúl, llora porque Dios le ha quitado el reino. Y saben una cosa, analizando, a mí me gusta mucho como tratar de meterme en estas historias, y no estoy diciendo que esté en lo correcto, ¿verdad?
cada vez que leo trato de meterme en estas historias. Y cuando la primera vez que leí ese versículo donde dice que Samuel le estaba llorando a Saúl, o que estaba llorando porque Dios le había quitado el reino, y yo me ponía a pensar, no creo que fuera tanto que Samuel estuviera llorando porque Dios le había quitado el reino a Saúl, sino que Samuel había llegado a conocer a Saúl. La Biblia no nos dice, ¿verdad? Pero yo creo que lo había llegado a conocer a un nivel íntimo, lo sentía como si fuera su propio hijo. Él lo consagró como rey, y yo creo que muchas cosas que como dije no están escritas aquí en la Biblia, ¿verdad? Muchos pequeños detalles, pequeñas intimidades de la vida de Saúl, de la vida de Samuel, muchas cosas que tal vez ellos llegaron a compartir. Y yo creo que esa fue la razón por la cual a Samuel le dolió muchísimo que Dios rechazara a Saúl. No por cosas que tuvieran que ver con el reino, no por cosas de posición, sino porque yo creo que lo había sentido como su hijo, lo había conocido de una manera íntima, lo había llegado a querer, lo había llegado a amar. Y yo creo que por eso él le estaba llorando de esa manera. Pero bueno, aquí terminamos con la lectura del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que ustedes también se estén gozando en estar leyendo este libro de Samuel de la manera en la que yo me estoy gozando. Que Dios los bendiga, y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana.